Amén. Gracias al Señor por este bonito tiempo de alabanzas y de adoración. Muy bien, hermanos, una vez más, a los que recién se están conectando, que el Señor les bendiga. Bienvenidos. Hoy vamos a tener el privilegio de seguir estudiando la palabra del Señor. Tenemos esta oportunidad que se nos ha presentado de poder estar una vez más con ustedes, así que quiero compartir con ustedes, hermanos, un tema bastante interesante que creo yo es algo que el Señor quiere que nosotros podamos recordar, que podamos aprender en esta oportunidad, y lo hemos denominado la ley de la siembra y la cosecha, ¿sí? La ley de la siembra y de la cosecha, la cual vamos a estudiarla en el libro de los Gálatas, capítulo número 6, versículos 1 al 10. Ese es el texto que nos ocupa en esta noche y el cual, hermanos, quiero el día de hoy compartir con ustedes. Leamos la palabra del Señor todos juntos y luego procederemos a poder ver, pues, qué es lo que el Señor quiere hablarnos en esta oportunidad. Leamos juntos. Por si acaso, como ya ustedes saben, estoy leyendo la versión de la Biblia de las Américas. Eso no significa que no lo podamos leer en otra versión. Si usted tiene en casa la Reina Valera, no hay ningún problema. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembre o el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para su propia, perdón, el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Muy bien, un texto muy bonito que lo hemos leído muchas veces, lo hemos estudiado en muchas oportunidades también. Hace poco nuestro hermano Ernesto ha hecho un estudio de todo el libro de Gálatas, y vamos hoy día vamos a recordar muchas de las cosas que hemos aprendido en aquella oportunidad, que hemos visto cuando hemos leído este texto. Y si pudiéramos resumir, si pudiéramos de alguna manera pues comprimir la enseñanza para tratar de entender qué es lo que Dios nos está queriendo decir, pudiéramos decir, hermanos, que la Biblia enseña acerca de la ley de la siembra y de la cosecha. Solo que muchas de las personas lo han de alguna manera tergiversado esta enseñanza y solo lo aplican al tema económico, ¿no? Es decir, siembra tal cantidad de dinero en la iglesia, Dios te va a devolver tal cantidad de dinero, ¿no? Y esa es una enseñanza parcialmente equivocada. Está muy sesgada a un solo ámbito de la vida, pero vamos a ver que la verdadera ley de la siembra y la cosecha tiene mucho más que ver con realmente el buscar el bienestar, el buscar el bien de los hermanos. Entonces, la ley de la siembra y la cosecha en este sentido lo cumplimos o la hacemos realidad cuando ayudamos a otros en el camino de la fe, cuando somos de bendición a las personas que nos rodean, en especial a aquellos que nos enseñan la palabra, y también cuando hacemos el bien a nuestros hermanos de la familia de la fe, ¿no? Y eso obviamente involucra el aspecto económico, pero también involucra otro tipo de aspectos. Y esta enseñanza, hermanos, es un choque directo contra el individualismo, contra el egoísmo, el materialismo que es tan común en estos tiempos. Si algo leía la vez pasada acerca de algunos analistas que hablaban acerca de esta pandemia y uno de los efectos de esta pandemia, ¿verdad? Usted sabe que aún no terminamos este tiempo de pandemia, el mundo está cambiando, no termina todavía de cambiar, no se termina todavía de comprender cuánto va a afectar
este virus a la vida humana en general. Ya lo sabremos cuando pasemos por esto, esperemos que estemos cerca ya de terminar, pero no lo sabemos, y cuando termine todo esto recién nos enteraremos pues qué tanto ha afectado la vida. Pero ya los analistas, ya los estudiosos pueden darse cuenta de algunas de las cosas que han cambiado en nuestra dinámica humana, ¿no? La dinámica de nuestra vida social, por ejemplo, los abrazos, los apretones de manos, las salidas ya han cambiado, se han restringido muchísimo. Siempre hay, ¿no? Personas que son un poquito tal vez irresponsables o inconscientes y no tienen cuidado al salir. Bueno, pero la mayoría de las personas que se cuidan, que tienen un poquito de prudencia en cuanto a estas cosas, ya son un poco más cuidadosas en cuanto a dar la mano, en cuanto a abrazar, en cuanto a conversar así muy cerca a otra persona como antes se hacía, ¿no? Es más, hay un gran porcentaje de personas que se han volcado hacia sus hogares, ¿no? Que se han encerrado en sus casas y salen muy poco. La interacción humana ha disminuido bastante. Ha habido una proliferación del uso de medios digitales como una manera de reemplazar la interacción humana, ¿no? Me daba un poco de pena y de alegría a la vez, porque bueno, con herramientas como Zoom podemos hacer cosas como estas, ¿no? Tener reuniones donde podamos vernos, aunque sea las caras, y poder tratar de emular la interacción. Digo que es algo que nos da alegría porque es una manera de cómo podemos comunicarnos, pero a la vez da tristeza porque no es lo mismo que estar frente a frente y darse la mano y abrazarse como antes, ¿no? Entonces, esto ha generado que parte de la población se vuelque hacia sí mismo, ¿no? Sea un poco más introspectiva, un poco más tímida, un poco más reservada, un poco más egoísta. Esto es algo con lo cual la iglesia ha batallado siempre, pero creo que ahora es un gran desafío de la iglesia o para la iglesia el poder tratar de vencer esta corriente de individualismo y de egoísmo que está cubriendo el mundo entero, ¿no? La gente ahora se está preocupando más por sí misma, está teniendo mucho énfasis en sí misma y no está tan preocupada de lo que le pueda pasar a otras personas porque se está perdiendo esa interacción, esa comunión que había en las personas. Pero la palabra de Dios, que no cambia y que permanece para siempre, nos enseña que pase lo que pase, independientemente de pandemias o de circunstancias, los creyentes tenemos que ayudarnos los unos a los otros, tenemos que tener comunión los unos con los otros. Y parte de la ley de la siembra y la cosecha es: tú siembras, ayudas, bendices, serás ayudado, serás bendecido, podrás también, tú le das una mano, alguien también te podrá dar una mano más adelante. Quiero compartir contigo 3 puntos brevemente. En primer lugar, siembra ayudando a otros. Siembra ayudando a otros. Versículos 1 al 3. La mejor ayuda que puedes hacer por una persona incrédula es predicarle el evangelio. Siembra siendo de bendición a tus maestros, a tus líderes, a los que te enseñan la palabra de Dios. Versos 4 al 6. Siembra siendo de bendición a los que te enseñan la palabra de Dios. Y por último, siembra una vida de generosidad, es decir, sé generoso, siembra una vida de generosidad. Versículos 7 al 10. Vamos ya de plano entonces al primer verso, al primer bloque, mejor dicho. Siembra siendo de ayuda para otros, y vamos a leerlo en 2 versiones. ¿Qué te parece? Vamos a leerlo en la versión de la Biblia de las Américas y también lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente para tener un balance de lo que quiere decirnos la palabra del Señor. Leámoslo primero en la Nueva Traducción, en la Biblia de las Américas. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree algo, dice, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Leámoslo ahora en la versión de la Nueva Traducción Viviente y mira lo que dice la palabra del Señor. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y ténganse a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. ¿No? Qué bonito. Me gusta esta traducción. Siempre hay que mirarla con cuidado, por supuesto, y contrastarla con otras versiones, pero está en línea con lo que la enseñanza de la palabra de Dios nos quiere decir. Así que
Vamos a ver qué es lo que la palabra del Señor nos quiere hablar en este punto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el contexto. Génesis capítulo 5, sobre todo versos 16 y 17, nos enseñan, Pablo nos enseña en estos versos que hay una batalla, hermano, entre la carne y el espíritu. Y cada uno quiere hacer su propia voluntad. Y esa batalla no se ubica en una frontera de un país, no se ubica en un país lejano del Medio Oriente, no. Esa batalla se encuentra en el interior de cada uno de los creyentes. Es decir, dentro de usted y dentro de mí hay una batalla, hay un combate encarnizado, fiero, entre la carne y el espíritu. El espíritu me quiere llevar a hacer la voluntad del Señor y la carne me quiere llevar a hacer mi propia voluntad. Y esa batalla es constante. Y quien gane esa batalla en mi vida, pues va a evidenciar los frutos de la carne o el fruto del espíritu. En esa batalla, que es una realidad, porque la Biblia enseña que es una realidad de la vida de los creyentes, existe la posibilidad de que algunos salgan victoriosos, es decir, algunos sean dominados por el espíritu y caminen en el espíritu, como dice la palabra, dicho sea de paso. La Biblia dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero también existe la posibilidad, hermanos, de que algunos no logren vencer y caigan en el camino de la carne, es decir, caigan en tentación, caigan en pecado, caigan en diferentes circunstancias que minen su vida espiritual y que le lleven a experimentar terribles consecuencias. Entonces la Biblia no avala el hecho de que un creyente caiga en pecado, pero entiende y nos muestra de que es una realidad. Sí puede pasar que hay creyentes que caigan en pecado. Pasa, claro. El mandato de la Biblia es que vivamos en santidad. Según de Corintios 7:1 dice así que perfeccionando, ¿no? Que eliminando toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionemos la santidad y el temor de Dios. Primera Pedro nos enseña: sed santos como yo soy santo, dice el Señor. La Biblia nos habla de vivir en santidad, pero también la Biblia reconoce que muchas veces en el camino fallamos en esos mandamientos y no estamos viviendo en santidad. Entonces, bajo esta posibilidad de que hay hermanos que caen en pecado, es decir, que ceden a la tentación y que caen en algún tipo de pecado, sea un pecado grosero, sea un pecado sexual, sea un pecado de murmuración o de lo que sea, la pregunta es: si un hermano cae en pecado, ¿qué debo hacer yo? Solamente decir: wow, pobrecito hermano, voy a orar por él. ¿Ese es lo único que yo debo de hacer? O tal vez otro dirá: ay, yo sabía que iba a estar mal, yo sabía que él iba a ir mal, porque ya lo veía ya, haciendo cosas equivocadas, bien, ay, ya sabía que iba, bien hecho, te lo tienes merecido, porque no obedeces a la palabra, pues ahí están las consecuencias, ya, bien hecho, ahora sufre. ¿Esa es la actitud que yo debo de tomar? ¿Debo de tomar una actitud insensible? ¿Debo de tomar una actitud solamente de pena, de lástima? ¿Debo de tomar una actitud lejana? ¿Cuál debe ser la actitud que como creyentes debemos de tener ante una persona que ha caído en pecado? Ahora, se entiende por el contexto, no se dice, pero está implícito, ¿sí? Que la persona que ha caído en pecado lo reconoce y se somete, ¿verdad? A la disciplina del Señor, se somete a la ayuda que la iglesia le pueda brindar, ¿no? También otros textos de la palabra, como 1 Corintios 5 u otros, nos hablan acerca del otro caso, de creyentes que no reconocen su pecado, que no reconocen su debilidad y que por el contrario siguen viviendo de una manera desordenada, ¿no? Entonces, no vamos a hablar de eso aquí, solamente decir que el trato para estas personas es diferente, ¿no? La Biblia enseña que tenemos que apartarnos de esas personas que, llamándose hermanos, viven una vida desordenada, ¿sí? Que no reconocen, que no desean someterse a la autoridad del Señor. Bueno, ante esas personas no se puede hacer nada porque no quieren cambiar. Solo podremos orar por esas personas, pero no hay más que se pueda hacer. Este caso es diferente. Aquí estamos, y vuelvo a repetir, está implícita la idea de que esta persona reconoce, se deja ayudar, reconoce su necesidad y por ende la actitud que debe de tener la iglesia hacia esa persona es una actitud más bien de ayuda, de restauración. Sí, acá vamos a ver tres cosas importantes que Pablo nos quiere mostrar. En primer lugar, él ve la figura o él ve la restauración como la difícil labor de la restauración de un hueso roto. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra del Señor nos dice que si alguno es sorprendido, ¿no? Cayendo en pecado, o como dice la nueva traducción viviente, si alguno es sorprendido siendo dominado por algún pecado, dice: ustedes que son espirituales, restauradle
con espíritu de mansedumbre. Y esa palabra restaurarle, ¿no? El vocablo griego en el original da la idea de la restauración de un hueso roto. Si usted tal vez alguna oportunidad se ha roto un hueso, no le animaría que se lo rompa para que experimente qué pase, pero no le diría eso. Pero si alguna vez se ha roto un hueso o conoce a alguien que se ha roto un hueso, yo me acuerdo que yo nunca me he roto un hueso, alguna vez casi me lo rompí, me fisuré la rodilla, pero no pasó de eso y dolía como no tienes idea, pero me imagino cómo debe doler una fractura. Pero sí he tenido compañeros en el colegio, por ejemplo, que se fracturaban la pierna, ¿no? Y obviamente estaba mucho tiempo sin ir a clases, y cuando volvían con el yeso, pues ahí todos los muchachos, ¿no? En la juventud ahí pues le comenzaban a pintar el yeso, ponerle caritas y cosas así. Pero pasaba un proceso largo de restauración. Esa persona no podía caminar ni correr inmediatamente porque el hueso estaba quebrado y el hueso necesitaba sanar. Por la gracia del Señor, en su sabiduría infinita, los huesos se pueden regenerar, las células se pueden soldar, le dicen, ¿no? El hueso se puede volver a soldar, se puede nuevamente regenerar, pero por supuesto no queda exactamente igual que como si fuera un hueso sano. Por la gracia del Señor, en su misericordia, cuando un creyente ha pecado, Dios nos puede restaurar completamente, pero requiere un proceso en el cual, obviamente, así como si una persona se rompe una pierna y simplemente dice, no, yo mismo me curo y se venda solito, no va a ser igual a que vaya a un hospital y un médico especializado le ayude en su restauración. De la misma manera, un creyente que cae pecado necesita la ayuda especializada de creyentes maduros en la fe que le ayuden a pasar por este difícil y doloroso tiempo en el cual necesita descansar, en el cual necesita sanar, en el cual necesita nuevamente pasar por el proceso, ¿sí? ¿De qué? De volver a orar, de volver a adquirir los hábitos espirituales. Porque ¿qué pasa cuando un creyente cae en pecado? Ese creyente ha dejado de orar, ese creyente ha dejado de leer la Biblia, ese creyente ha dejado de ayunar, ha dejado de congregar. Eso es lo que pasa, ¿no? No es imposible que un creyente que esté congregando, que esté orando, que esté ayunando, que esté buscando al Señor, caiga en pecados groseros. No estoy diciendo que no peque, ojo, todos pecamos. Pero caramba, un creyente que está congregando, que está buscando caminar bien en el Señor, no va a caer en pecados groseros. No es que un día estoy congregando, orando, ayunando y al día siguiente voy a fornicar de la noche a la mañana. No, no, no. Hay un proceso en el cual yo me he ido apartando del Señor, yo he ido dejando, abandonando los hábitos espirituales, y por supuesto ahora en el proceso de restauración tengo que volver otra vez a adquirirlos. ¿Y qué más necesito, hermanos? La ayuda de alguien, de hermanos que me alienten, que oren por mí, que me manden textos bíblicos, que me pregunten cómo estoy. A veces tomamos muy a la ligera este proceso y decimos, no, yo me he equivocado, ya no pasa nada, yo sigo corriendo. Imagínatelo como una persona que se ha roto una pierna y quiere seguir corriendo. Es imposible, una persona no puede correr así. Pero lamentablemente hay creyentes que caen en pecados, que se nota evidentemente que están viviendo en pecado, en alguna conducta pecaminosa. Y con esto no estoy diciendo que tal vez sean borrachos o sean drogadictos, no, 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 pero hay tantos pecados que a veces nos dominan. Recuerda que Santiago capítulo 4 dice que muchas veces las pasiones desordenadas toman nuestro corazón y nos gobiernan. Entonces, a veces nos dejamos gobernar por alguna de esas cosas y no lo reconocemos. Pensamos que estamos bien y queremos seguir corriendo, pero no, los huesos están rotos, necesitan ser sanados, necesitan ser restaurados. Entonces, no pienses que puedes correr con una pierna rota. Necesita ser enyesada, necesita ser entablillada. A veces cuando la fractura, no sé si tú lo has visto alguna vez, pero a veces cuando la fractura es muy, muy grave, es decir, se ha fracturado el hueso en muchas partes, incluso lo empernan el hueso, lo clavan, ponen unos clavos ahí de titanio. Es bien feo, pero a veces pasa eso, ¿no? No voy a mostrar imágenes, aunque vi algunas imágenes, no lo voy a mostrar porque no es necesario, pero depende de la gravedad de la fractura, depende del tratamiento también. No vas a ponerle un yesito simple a una fractura de múltiple, ¿no? Entonces hay un tratamiento y obviamente es más doloroso, pasa más tiempo de recuperación. De la misma manera, hay un proceso de recuperación proporcional a la cantidad, a la calidad o la gravedad del descuido que he tenido de mi vida espiritual. Entonces el primer aspecto que hay que tener en cuenta es la difícil labor de la restauración de un hueso roto. Es uno de los aspectos de la restauración. El segundo, dice Pablo en el texto también, que, y vamos a
quiero mostrártelo. Dice, restaurar en espíritu de mansedumbre, mirando a ti mismo, no seas que seas tú también tentado. Llevad los unos las cargas de los otros, dice. Llevad los unos las cargas de los otros. ¿Y eso qué significa? Esa es otra figura de la restauración. Y esta es la reconfortante ayuda a llevar una carga pesada. Dice Pablo, ayuda a llevar la carga de otro. Es decir, cuando una persona, hermano, ha caído en pecado, pues obviamente cae en vergüenza, cae en desánimo, cae en desaliento, se siente fracasado, se siente abandonado, se siente que ya el Señor no lo va a recibir más, siente que todo se ha perdido, y esa es una carga pesada que una persona puede llevar a cargar. ¿Qué ayuda sería para esa persona que está llevando esa carga tan pesada, que de pronto vengan hermanos que le amen, que le quieran, que le digan, ¿sabes qué? Vamos a ayudarte a llevar la carga contigo. No tienes por qué sentirte avergonzado. Si tú te has arrepentido de corazón y le has pedido perdón al Señor, el Señor ya te perdonó. Así que vamos adelante, no te sientas mal. Vamos, mira que te estoy ayudando. Vamos a orar. Mira, no puedes orar, te sientes mal, no sabes qué decir, ya, vamos a orar juntos. ¿Ves? Es reconfortante la ayuda que un creyente que está pasando por ese problema recibe cuando otros creyentes le ayudan a llevar la carga. Y si te percatas, ahí se puede ver implícito que se necesita pues que esta persona reconozca su pecado, porque si una persona no reconoce que está andando mal, pues no va a sentir que está cargando ninguna carga, no va a sentir que su vida espiritual ha sido fracturada y que obviamente no necesita de nadie. Pero un creyente que realmente se da cuenta que ha fallado, que realmente se da cuenta que ha metido la pata, que realmente necesita ayuda, va a recibir con gozo el que alguien le ayuda a recuperar esa vida espiritual fracturada, va a recibir con gozo el que alguien le quiera ayudar a llevar las cargas. Y esto dice cumplir la ley de Cristo, ¿no? Y ese es el modelo. El modelo es Cristo Jesús. ¿Y por qué lo dice esto Pablo? Porque, hermanos, cuando nosotros ayudamos a alguien que lo necesita y que lo pide, ayudamos a alguien a poder levantarse, a poder volver a correr, a volver a caminar en el Señor, le animamos, le alcanzamos la palabra, oramos por esa persona. Cuando hacemos esto, cuando aún oramos por aquel que tal vez no reconoce su pecado, tal vez ni siquiera quiere ser ayudado, pero aún así ya usted no puede hacer nada por esa persona, pero aún en el fondo de su corazón usted puede orar por esa persona, interceder por esa persona. Cuando hacemos esto, cumplimos la ley de Cristo, porque, hermanos, cuando nosotros estábamos perdidos, no solo fracturados, perdidos completamente, condenados en el infierno, Cristo murió por nosotros. Entonces Cristo no solo nos ayudó, Cristo murió en nuestro lugar. Cuando nosotros llevábamos la carga pesada de la condenación, de nuestros pecados que nos agobiaban y que no teníamos salida para ellos, Cristo Jesús cargó nuestras cargas. Cargó, dice Isaías 53, que Jehová puso su carga, puso nuestra carga sobre los hombros del Señor y Él la clavó en la cruz. Entonces, Cristo Jesús, hermanos, llevó nuestras cargas, Él llevó nuestro dolor, Él sanó nuestro quebranto. Cuando nosotros hacemos lo mismo con otras personas, seguimos el modelo, las pisadas y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, la ley de Cristo que le dice Pablo, la ley del amor. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud que nosotros debemos de tener ante hermanos que se descuidan, dejan de congregar, dejan de orar, dejan de alabar al Señor, dejan de servir, se apartan? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? En primer lugar, hermano, orar. Orar al Señor por esa persona, orar al Señor para que el Señor toque el corazón de esa persona, orar al Señor para que haya una oportunidad de poder hablar con esa persona. Entonces, como dice Mateo capítulo 18, si tu hermano peca, acércate al hermano, habla con esa persona, búscale. Y tal vez ahorita es un poco difícil acercarse, pero dale una llamada, mándale un mensaje. Oye, ¿sabes qué? Quiero conversar contigo, necesito conversar contigo. ¿Puedes darme un tiempo? ¿Puedes darme un tiempo para conversar? Si esa persona te da esa apertura, hermano, hermana, ve con el poder del Señor, con la autoridad del Señor. Habla con esa persona, con amor confróntale, con amor exhórtale, muéstrale las escrituras, cómo debe vivir un creyente, háblale en amor. No solamente el amor es hablarle bonito, el amor es hablarle la verdad, con firmeza, pero con amor, con entendimiento, ayúdale. Si esa persona se resiste, no quiere saber nada, no quiere, tal vez no se deja contactar, bueno, sigue orando por esa persona.
Aún así sigue orando por esa persona. Pero si esa persona te da la cabida, entonces ayúdale. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Ayúdale, ora por esa persona, alcánzale versos bíblicos, dile estoy orando por ti, estoy intercediendo por tu salud espiritual, para que el Señor sane tu corazón, estás orando, estás leyendo la palabra, ven, ¿por qué no nos juntamos el día tal y vamos a congregar? Yo te voy a estar esperando en el culto, en la transmisión online, conéctate, yo voy a estar ahí contigo. ¿Ves? Ayudando a la persona. Ahora, hay una palabra de advertencia con respecto a esto y Pablo lo dice claramente. Hay dos advertencias que los creyentes tenemos que tener. En primer lugar, cuídate de la hipocresía. Cuídate de la hipocresía. Pablo dice que cuando tú restauras a otra persona, dice, hágalo con mansedumbre, cuidándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué quiere decir? Cuídate que al exhortar a alguien, que al poder decirle, sabes qué, hermano, usted tiene que congregar, usted tiene que diezmar, usted tiene que servir, usted tiene que orar, tal vez usted ni siquiera congrega, ni siquiera ora, ni siquiera sirve. Entonces es hipocresía total, porque estoy exhortando a alguien a que haga algo que yo no estoy haciendo. ¿Cómo puedo animar a alguien a que haga algo que yo no estoy haciendo? Entonces Pablo dice, cuídate de la hipocresía, cuídate de pedirle a una persona que haga algo, exhortarle a una persona que haga algo que tú no estás dispuesto a hacer. La segunda advertencia, cuídate del orgullo. La Nueva Traducción Viviente dice, no te creas tan importante que no puedas ayudar a nadie, no eres tan importante. La versión de la Biblia de las Américas dice eso, ¿no? El que cree a sí mismo que es algo, siendo nada, a sí mismo se engaña, ¿no? Entonces, cuídate del orgullo, cuídate de pensar que no necesitas ayuda y cuídate de pensar que tú no necesitas ayudar a nadie o que nadie es digno de recibir tu ayuda, ¿verdad? Todos los creyentes estamos llamados a extenderle una mano amiga, a extenderle una mano hermana, una mano fraterna, una mano cordial, una mano de misericordia, una mano de amor a alguien que ha caído y que reconoce su pecado. Hermano, cuando usted exhorta a alguien, hágalo con amor y hágalo considerando que usted también puede caer. Nadie es perfecto, nadie es infalible, nadie es una persona intocable que no podemos caer o que no podemos ser tentados. Todos podemos ser tentados. Cuando usted exhorta a alguien, hágalo con humildad, hágalo con temblor, hágalo con amor, hágalo con firmeza, pero hágalo entendiendo que usted también necesita ser cuidado. Cuando exhortamos a alguien que está descuidándose de su vida espiritual, nosotros mismos tenemos que decir, Señor, cuídame de no caer en semejante descuido. Porque hermanos, cuando hablamos con personas que están apartados y realmente cuando muchas veces nos damos cuenta de una persona que se ha apartado, ¿por qué nos damos cuenta? Muy pocas veces es porque una persona viene de la nada y te dice, ¿sabes qué, pastor? Yo quiero compartirte que no estoy orando, que no. No, la mayoría de la gente no hace eso, la mayoría de la gente lo oculta. Y recién te das cuenta que esa persona está andando mal cuando ya vienen los problemas, cuando de pronto se destapa un pecado grosero, cuando de pronto ya te das cuenta que las cosas en el matrimonio están pero terriblemente mal, porque recién el Señor saca a la luz el pecado y recién la gente se da cuenta. Y es triste porque de pronto conversas con esa persona y, pero ¿qué pasó? Si tú estabas bien. No, pastor, es que yo no oraba hace tanto tiempo. No, pastor, es que no teníamos comunión hace tanto tiempo. No es que yo no tomo la cena del Señor hace tantos meses. Wow, y una de las preguntas que yo me hago es, y que les digo a veces, pero ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué la apariencia que mostrabas ante todos era de que estaba bien, pero no estaba bien? Había un grave problema ahí y por orgullo, por temor, por vergüenza, por lo que sea, no hablaste, no levantaste la mano, dijiste necesito ayuda. Eso es orgullo. Eso es orgullo. Eso es orgullo. Cuidado de la hipocresía, cuidado del orgullo. Tanto de aquel que es tentado como de aquel que es llamado a restaurar a otras personas. Entonces, ¿qué nos dice la ley de la siembra y la cosecha? Siembra amor, siembra una buena actitud, siembra misericordia, siembra una mano amiga. Porque te digo una cosa, mi hermano, algún día usted o yo podemos necesitar una mano amiga. Y qué triste es que usted nunca ha sembrado amistad en otros creyentes, usted nunca ha establecido relaciones de amor con otros creyentes, y cuando usted necesita ayuda, usted no tiene a nadie que le ayude, porque nunca se dejó conocer, porque nunca estableció relaciones de amistad con los hermanos, porque nunca usted se sembró en una iglesia. A veces, hermano, yo digo una cosa, la vida es así, es triste, es dura a veces, y los problemas tenemos todos. Las penas las tenemos todos. Pero si usted no se siembra en una iglesia, si usted no se planta firmemente en una iglesia local, se pone bajo un pastor, se pone al lado de sus hermanos, se deja conocer, tiene comunión con sus hermanos, cuando llegue el momento de la crisis, porque le aseguro va a llegar,
Usted no va a tener a nadie a quien voltear y decirle, hermano, ayúdame, por favor, ora por mí. Tal vez no te puedo contar todos los detalles de mi problema, pero por favor, ora a Dios por mí, ora por mi matrimonio, ora por mi vida espiritual, ora por mi salud, ora por mi vida económica, ora por mis hijos, ora por mi esposa. ¿Me entiendes? Siembra amistad, siembra amor, siembra una mano amiga, porque no sabemos, hermano, en algún momento usted puede necesitar también eso. La Biblia nos enseña, Juan capítulo 13, versos 34 al 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Dicen, esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Primer punto importante. Segundo, siembra siendo de bendición a tus maestros o aquellos que te enseñan la palabra del Señor. Siembra siendo de bendición a tus maestros. Leamos lo que dice Gálatas capítulo 6, versos 4 al 6, ¿sí? Vamos a leerlo. Igual vamos a leerlo en la Biblia de las Américas y no en la traducción viviente. Pero que cada uno examine su propia obra, dice, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. La nueva traducción viviente nos dice, presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. ¿Qué nos dice las Sagradas Escrituras? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios aquí, hermanos? Si bien es cierto, hay una responsabilidad corporativa en la iglesia, es decir, yo soy llamado a preocuparme por mi hermano, yo soy llamado a preocuparme por mi hermana, y mi hermana es llamada a preocuparse por mí también. Y ojo, usted también tiene que preocuparse por sus pastores, usted tiene que orar por sus pastores, usted tiene que también preocuparse por aquellos que están llevando la iglesia adelante. No solamente los pastores tienen que preocuparse por las ovejas también tienen que orar por el pastor. Si bien es cierto, hay esa responsabilidad corporativa, también hay una responsabilidad personal. Y eso no es una contradicción de la palabra, porque si usted nota, la Biblia dice, versos anteriores, que llevemos las cargas los unos de los otros, pero ahora dice, llevad cada uno su propia carga. Total, ¿es una contradicción? No, no es una contradicción. Son dos aspectos que son complementarios, no excluyentes. Yo tengo que ayudar a llevar las cargas de otros, pero también tengo una responsabilidad personal. Yo no puedo simplemente decir, bueno, alguien está orando por mí, ¿yo para qué voy a orar? Alguien estará sirviendo, ¿para qué voy a servir? No, no, no. Usted es llamado también a tener una responsabilidad personal. Te digo de una cosa, tu pastor puede orar por ti, los hermanos pueden orar por ti, toda la iglesia puede orar por ti, pero si tú no estás decidido a madurar, si tú no estás decidido a congregar, si usted no está decidido a servir, si usted no se decide de corazón a hacer la voluntad del Señor, puede todo el planeta Tierra orar por usted y usted no va a cambiar. Se requiere no solamente la responsabilidad de todos orando por usted, pero su propia decisión personal también. Y eso es una responsabilidad delante de Dios. Así como debo sembrar en la vida de otros, también debo de sembrar en mi propia vida, también debo de cuidar mi propia vida. Por eso Pablo dice, cada uno llevará su propia carga, cada uno recibirá las consecuencias de sus propias decisiones. Usted puede tener buenos consejeros, usted puede tener personas que le aconsejen, que le hablen con sabiduría, que le enseñen la palabra de Dios, que le ayuden, que le animen, que le alienten, pero si usted no toma decisiones de obediencia a la palabra del Señor, por más que tenga muy buenos consejeros, va a seguir experimentando las consecuencias de las malas decisiones. Pero si usted está tomando tiempo, dejándose ayudar, dejándose aconsejar, dejando que otros le ayuden a llevar sus cargas y obedeciendo a la palabra del Señor, no solamente usted va a ser bendecido, pero usted también puede ser de bendición a otras personas, ayudando a otros que necesitan también ayuda. También la Escritura nos enseña que tenemos que ser de bendición a quienes nos enseñan la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo incorpora esto que pareciera que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando? Sí tiene que ver, ¿sabes por qué? Porque los que te enseñan las palabras, los pastores, maestros, líderes que te enseñan las Escrituras, están sembrando en tu vida. Cuando yo estaba en el seminario entendí este principio. Habían pastores que venían a dar su tiempo, nadie les pagaba nada, venían a dar su tiempo al salón de clases y sembraban, volcaban su experiencia, volcaban su conocimiento bíblico, volcaban, sembraban en la vida de los estudiantes. Yo estoy muy agradecido con mis maestros del seminario porque sembraron en mi vida. Y aún estoy estudiando una maestría y veo como hombres de Dios siembran. Tal vez ni me conocen, tal vez nunca los conozca, pero están sembrando en mi vida.
sembrando la palabra del Señor. Y cuando nosotros tenemos el privilegio de compartir la palabra de la iglesia, hermanos, estamos sembrando en la vida de los corazones de los hermanos. Entonces, si usted tiene, y por eso es tan importante estar dentro del contexto de una iglesia local, porque tu pastor, tus líderes, tus hermanos que te enseñan la palabra, tu discipulador, tu consejero, está sembrando constantemente la palabra de Dios en tu vida. Recíbela, porque es una ayuda, es una bendición, es un privilegio. Es un privilegio. Entonces usted está llamado a ser de bendición a aquellas personas que siembran en su vida. Por supuesto, no estamos hablando necesariamente de un índole económico. Ahora que si usted quiere bendecir a un pastor, un obrero, no hay ningún problema. Si Dios pone en su corazón, pues amén. Pero no estamos hablando de eso necesariamente. ¿Usted le puede invitar un cafecito a su pastor, a su líder? Sí, si desea. Nadie lo obliga y nadie le anima. Es decisión personal. Pero usted puede bendecirle también orando por esa persona. Usted puede bendecirle de muchas maneras. Entonces, seamos agradecidos. Ese es, en pocas palabras, lo que podemos rescatar de este texto. Seamos agradecidos con aquellos que siembran en nosotros. ¿Quién le evangelizó? ¿Quién le discipuló? ¿Quién le habló la palabra del Señor? ¿Quién le predica todos los domingos? ¿Quién ora por usted? Pregunta, ¿usted es agradecido con esas personas? ¿Usted alguna vez le ha dicho, hermano, hermana, gracias por sembrar en mi vida, gracias por orar por mí, gracias por aconsejarme justo en ese momento que iba a cometer una locura y usted me aconsejó y gracias a usted, a que Dios le utilizó, no cometí una locura? ¿Usted es una persona agradecida o es una persona simplemente que recibe y todo lo acumula y no bendice, no agradece? Hermanos, tenemos que ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos. Este mundo nos enseña a ser egoístas. Toma lo que puedas, aprovecha lo que puedas, ni guárdalo para ti. Pero no, la palabra nos enseña, no, así no funcionan las cosas. Uno tiene que ser agradecido con nuestros pastores, con nuestros líderes, con aquellos que enseñan la palabra del Señor, ¿no? Y voy a mostrarte un texto, solamente uno, hay varios. 1 Timoteo 5, 17 al 18 nos dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, porque la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Me da mucha tristeza muchas veces cuando escucho de iglesias que su pastor se mata trabajando, predicando, visitando, aconsejando, y la iglesia nunca ha pensado: oye, el pastor ¿con qué comerá? ¿Recibe algún sueldo? Aunque sea, o vamos a comprarle unos zapatos. Nada, una iglesia pero egoísta. No estoy hablando de esta iglesia, por si acaso, ¿no? Yo doy gracias a Dios de esta iglesia. Es una iglesia generosa, es una iglesia que reconoce, que sabe reconocer, que sabe ser agradecida, y doy gracias a Dios por eso. Pero hermanos, no siempre es así. Conozco iglesias que son egoístas, que a sus siervos, que a sus pastores los tienen descuidados, ni siquiera le dan un sueldo. Ni siquiera se preocupan ese hombre con qué come, con qué trabaja, con qué cría a sus hijos, con qué cuida a su esposa. Les importa un pepino. Solamente ellos reciben y nunca son agradecidos. No, hermanos. La iglesia no debe ser así. La iglesia debe ser una iglesia agradecida. Si usted debe desarrollar un corazón de agradecimiento, usted debe agradecer a todos los que han sembrado en su vida. ¿Quiénes son las personas que han sembrado en su vida, hermano? Sus padres han sembrado en su vida. ¿Usted es agradecido con sus padres? Su pastor siembra en su vida todos los domingos y los días de semana y las consejerías. ¿Usted es agradecido con su pastor? Su discipulador es una persona que ha sembrado en su vida y que aún a muchas veces nuestros discipuladores aún tenemos contacto con ellos porque le pedimos consejo y cosas así. Se convierte en una especie de mentores en nuestras vidas. ¿Usted es agradecido con esa persona? Desarrolle un corazón de gratitud y Dios le va a bendecir, porque todo lo que sembramos, hermano, cosecharemos. Y eso es lo último que vamos a ver. Siembra una vida de generosidad. Siembra una vida de generosidad. Leamos Gálatas 6 del 7 al 10 y terminamos. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. No dejéis engañar, dice, de Dios nadie se burla, porque todo lo que el hombre siembre, esto también segará. Porque el que siembra para su propia carne, dice, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que
hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Voy a leerlo, el mismo texto, Gálatas 6, del 7 al 10, en la versión de la Nueva Traducción Viviente. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo, perdón, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Muy bien, vamos a entonces examinar esta última parte. ¿Qué nos dice la palabra, hermanos? Nos dice que nos engañamos cuando pensamos que no necesitamos ayudar a nadie, que podemos vivir una vida egoísta y no tener consecuencias. Nos estamos engañando porque el cristiano no ha nacido de nuevo para vivir una vida egoísta. Tal vez usted en el mundo era una persona arisca. Yo era una persona arisca. Yo era una persona que no me gustaba tener comunión con las personas, que no me interesaba un pepino a las personas. Es más, yo pensaba que, y te cuento un testimonio, ¿no? Yo pensaba que el ser humano era un virus, ¿no? Era el peor virus de esta humanidad, de esta creación, y que si desapareciéramos de la faz de la Tierra sería lo mejor que le podría pasar al planeta Tierra. Porque yo decía, no, los animales son tan inocentes y tan puros, y el ser humano es tan malvado, tan perverso. Yo pensaba así, yo odiaba al género humano, me odiaba a mí mismo, o sea, no quería tener comunión con las personas. Es una persona egoísta, mundana, obviamente, no perdida. Cuando el Señor vino a mi vida me transformó el cerebro, ¿no? Me cambió esa mentalidad tan absurda. Porque el ser humano tiene una dignidad, es creado a imagen y semejanza de Dios, claro, sigue perdido, pero aún así en su perdición aún conserva la imagen de Dios y todo hombre tiene una dignidad. Más aún, el creyente es creado a imagen de Jesucristo, entonces tenemos una bendición, un privilegio. Entonces usted no puede decir, no, yo voy a seguir viviendo mi vida desordenada o seguir viviendo mi vida egoísta, no quiero tener comunión con las personas, no me interesa compartir con las personas. No, estás equivocado, estás engañando a ti mismo. El creyente ha sido diseñado para vivir en comunidad. Nos necesitamos los unos a los otros. Acerca de esto, el creyente ha sido creado. Cuando pensamos que podemos vivir una vida egoísta sin consecuencias, sin ayudar a nadie, sin ser ayudados. También, ojo, ¿sí? Muchas personas dicen, no, yo estoy pasando problemas. Yo me voy a recuperar solo. Cuando me recupere, regresaré a la iglesia. Orgullo. Orgullo. A veces tú te acercas a una persona, un creyente, y tú sabes que está mal, por la experiencia, por los años que te da el ministerio, por el discernimiento que te da el Señor. Tú sabes que esa persona está mal. Y tú le preguntas, hermano, hermana, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Por favor, estoy aquí para ayudarte. Cuenta conmigo con confianza, ¿no? Y te dicen, no te preocupes, pastor, estoy bien, no pasa nada. Y te están mintiendo, porque sabes que están mal, pero no aceptan la ayuda. Eso es orgullo. Eso es orgullo. Te estás engañando a ti mismo. Te estás engañando a ti mismo, porque no te hace menos pedir ayuda. No te hace menos, hermano. Decir, ¿sabes qué, varón? Ora por mí. ¿Sabes qué, mis hermanos? Oren por mi salud. O ¿sabes qué, mis hermanas? Oren por mi matrimonio. O ¿saben qué, mis hermanas? Oren por mi vida espiritual. No te hace menos. Por el contrario, estás demostrando humildad. Estás mostrando que confías en el Señor. Cuidado con el orgullo. ¿Cuál es la ley de Dios? Dice, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Ese es el verso principal de todo este bloque. El verso central de toda esta porción es esa. Todo lo que el hombre sembrare, eso también, dice, segará. Todo eso segará. Los que viven para su carne, de su carne segarán destrucción y muerte. Los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu segarán, cosecharán vida eterna. ¿A qué ámbito se aplica esta ley? A todos realmente, ¿verdad? A todos realmente. Si usted siembra desobediencia, va a cosechar las consecuencias. Si usted siembra escasez, si usted siembra tacañería, si usted siembra egoísmo, pues eso es lo que va a cosechar. Si usted es arisco con los hermanos, usted no desea tener comunión con los hermanos, si usted se aleja de los hermanos, cuando usted necesite ayuda no va a haber nadie a su alrededor, porque es lo que usted ha sembrado. Es lo que usted ha sembrado. Se aplica a cada área de la vida este tema. ¿Qué más? Veamos. Algo que tenemos que tener en cuenta, hermanos, es lo siguiente. Debemos de sembrar buscando el bienestar de los hermanos.
Usted debe sembrar en el sentido de ayudar a otros. Si usted ve a un nuevo creyente que necesita ayuda, ayúdele. Si usted ve a una persona incrédula que necesita del Señor, que tiene necesidad de Cristo y ve que está sensible, que llamémoslo así, que escucha la palabra que usted le está predicando, pues evangelícele, disipúlele, ayúdale como tú también fuiste ayudado alguna vez. Ayuda. ¿Sí? Porque lo que usted da, lo que usted enseña, no es suyo, es del Señor. Hace un instante le dije que los pastores sembramos en nuestras iglesias, sembramos en la vida de nuestras ovejas. Sí, es cierto, pero sembramos lo que nosotros hemos recibido también de parte de Dios. Yo no le doy lo que es mío, yo no tengo nada. Yo les comparto lo que Dios me da a mí. ¿Ve? Con humildad, con humildad. Se debe de sembrar buscando bendecir a aquellos que han sembrado en nuestras vidas. Pastor, líderes, hermanos que han sembrado en su vida, usted debe ser agradecido, usted debe ser recíproco. Para sembrar y para cosechar, dice, se requiere paciencia, ¿sí? Claramente dice la Escritura, y lo hemos leído hace un instante, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. A su tiempo. Eso significa que no necesariamente porque usted siembra hoy día obediencia, mañana inmediatamente va a cosechar bendición. No. A veces uno dice, pero ¿por qué me va mal si estoy diezmando? Tranquilo, tranquilo. No vaya a pensar que porque usted diezma hoy día, mañana inmediatamente va a tener dinero. No, 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 no. La Biblia nunca promete eso. La Biblia promete que el Señor te va a sostener, pero jamás te dice que porque tú diezmas, automáticamente mañana vas a tener plata. Es más, esa es una motivación totalmente equivocada para diezmar. Usted no diezma para tener dinero. Usted no diezma para que le alcance. Usted diezma por gratitud al Señor. Y si usted no diezma, porque usted no está agradecido con el Señor. Así de simple. Y si usted es una persona que no está agradecida con Dios, menos va a estar agradecida pues con un pastor, con un líder. Olvídate, si tú no eres agradecido con Dios, no eres agradecido con nadie. Así de simple. Es la verdad. Entonces, hermano, paciencia. Paciencia. Siembren sus hijos la palabra de Dios. No, pero siguen siendo unos chukis, siguen siendo desobedientes. Tranquilo, paciencia, siembre. Siembre en la vida de su esposa, siembre amor, siembre paciencia, buen trato. No, pero mi esposa me trata mal, no me respeta. Paciencia, siembre, algún momento va a cosechar. Siembre. No, pero pastor, estoy orando al Señor y nada, no hay respuesta, no se abren las puertas. Paciencia, siga sembrando sin desmayar. Siembre oración, siembre buena actitud, siembre obediencia al Señor, siembre generosidad, siembre sus diezmos, siembre consejo, siembre su ayuda, ayude de la mano a otro. No, pero no me pagan mal. Siga sembrando con paciencia, porque a su tiempo cosechará si no desmaya. Se debe de sembrar de manera proporcional y se debe hacer énfasis, dice la palabra, en la familia de la fe. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo mismo lo dice. Dice, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, según tengamos oportunidad, y en especial a los de la familia de la fe. Usted no puede dar de lo que no tiene, pero de lo que tiene, usted puede dar siempre lo mejor. Siempre digo esto con respecto al Señor, cuando hablamos de los diezmos, pero también es cierto con respecto a la iglesia. Si usted tiene algo que usted puede compartir con un hermano, compártalo. Si usted tiene una palabra para alguien, compártala. Si usted tiene una bendición para alguien, hágalo. Compártalo, no se reprima. En especial a la familia de la fe. ¿Sí? Los hermanos de la iglesia deben ser nuestra prioridad en primer lugar. Termino. Me he extendido un poquito. Recuerda, estas son las aplicaciones ya para la vida diaria. Recuerda que vivimos en medio de una lucha espiritual y todos estamos inmersos en esa batalla. Cualquiera puede caer, cualquiera puede resbalar. Así que si usted ve que una persona resbala, cae, no se alegre, no se horrorice, no desprecie a una persona así, porque cualquiera le puede pasar. Acérquese a esa persona con humildad, ore por esa persona, interceda por esa persona, ofrezca su ayuda a esa persona. Si esa persona se resiste, no quiere, se endurece en su corazón, bueno, usted hizo el intento. Déjelo, no siga insistiendo en alguien que no quiere ser ayudado, pero usted aún en su casa, en el interior de su cuarto, usted puede seguir orando por esa persona, intercediendo por esa persona, para que Dios toque su corazón, para que esa persona vuelva al camino del Señor. Cuida de tus hermanos en la fe. Si usted ve a alguien desviarse del camino, es su deber ayudarle. No es su deber ir corriendo donde otro hermano y decir, uy, mira lo que no te has enterado, mira, he visto a tal persona, fulanito, haciendo esto y lo otro. No, no, no. Eso es chisme. Usted debe acercarse al hermano y decirle, hermano, ¿qué pasa?
No te veo ningún domingo conectado en la iglesia. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? Te he visto haciendo cosas indebidas en la calle. ¿Estás bien? Me preocupas. ¿Estás bien? ¿Ve? Es su responsabilidad, es mi responsabilidad. Cuida de tu vida espiritual. Cuando tú te descuidas, afectas a los que te rodean. Y una de las maneras en que nosotros podemos ser de bendición a otras personas, no solamente con nuestras palabras, no solo es con nuestra oración, con nuestro propio testimonio, también somos de bendición de ánimo para los hermanos. Sé de bendición a quienes te enseñan la palabra de Dios. Si alguien te enseña, te aconseja, ha sembrado en tu vida, agradece, sea agradecido con esa persona. Siembra obediencia a la palabra de Dios para que coseches bendición. Y por último, si está en tus manos y si tienes la posibilidad, sé de bendición a los hermanos en la fe. Hermanos, no nos acostumbremos a ser personas que solamente reciben. No nos acostumbremos a ser personas que solamente extienden la mano y reciben. Siembra en mí, ora por mí, llámame a mí, aconséjame a mí, mírame a mí, atiéndeme a mí, y nunca seamos personas que dan. Para que la obra avance, no solamente se requiere personas que reciben, sobre todo se requiere personas que dan. Personas que dan consejo, personas que dan de sus tesoros, que dan de sus finanzas, que dan ayuda, que prestan la mano, que ponen el hombro para poder ayudar a otros. No cultivemos un comportamiento egoísta. Todo para mí, todo para mí, todo para mí y nada para los demás. No, ese es un comportamiento que no aprueba la palabra de Dios. Cuidado con el orgullo. Cuidado con el orgullo. Usted no es tan importante que usted no necesita de la iglesia. No se aísle, no se aleje, no se aparte de la congregación, no se aleje de los hermanos, no pierda el contacto, la comunión con los hermanos. Y si usted está pasando algún problema, se lo digo con toda seriedad, si usted está pasando alguna prueba, alguna tentación, por favor, hermano, por favor, hermana, hable, hable. No tengo vergüenza de decirle al pastor qué pensará de mí. ¿Qué voy a pensar? Todos podemos caer, todos podemos ser tentados. ¿Qué más voy a pensar? Sería absurdo pensar y diga, ¡ay, la hermanita! No, pues hermano, ya hemos pasado esa inmadurez. Esa es inmadurez espiritual. Pero aún así, tal vez no confía en mí, no tiene tanta cercanía conmigo, no se anima. Pero no soy el único. Están los hermanos ancianos, están los hermanos líderes. Usted tendrá un amigo o amiga cristiana madura en la fe en la iglesia que le pueda ayudar, que pueda orar por usted. Pero no se quede callado. Y si usted es una persona que caramba se ha encerrado en su burbuja, que se ha impuesto cuarentena espiritual, porque ahora hay eso también, no solo hay cuarentena física, sino que hay muchos que han tomado su cuarentena espiritual, ¿no? Ni oran, ni leen la Biblia, se han encerrado en su mundo. ¿Sí? Los creyentes no vivimos en cuarentena espiritual. Podemos estar en cuarentena física, pero no en cuarentena espiritual. Cuidado. Que Dios bendiga su santa palabra, hermanos. Vamos a orar. Vamos a sembrar oración, esperando que Dios pueda dar su bendición.